Sí, muchas gracias, presidenta. En primer lugar, bienvenida, señora ministra. ¿Va a revisar este Gobierno la regla de gasto? Sí, muchas gracias, señor Garzón. Efectivamente, señor Garzón, una de las cuestiones más importantes que ha suscitado mayor controversia en el debate territorial en los últimos tiempos respecto a la estabilidad ha sido la llamada regla de gasto, uno de los parámetros de fiscalidad de los que me gustaría plantear dos cuestiones. La primera, que me parece importante, es que este Gobierno está comprometido con la estabilidad presupuestaria y que, por tanto, nosotros estaremos en el entorno europeo intentando llevar una senda que nos permita, por una parte, hacer un sostenimiento para el medio plazo de las cuentas públicas sin que eso afecte la provisión de los servicios públicos o los derechos y las oportunidades que tienen los ciudadanos. En segundo lugar, la aplicación concreta que el Gobierno del Partido Popular hizo de la regla de gasto se caracterizaba, a mi juicio, por dos elementos. El primero es la falta de transparencia o la opacidad. No había una fórmula clara de contrastar cuáles eran los datos que alimentaban el cálculo de las reglas y, por tanto, eso generaba un entorno de incertidumbre, fundamentalmente en los ayuntamientos y también en las comunidades autónomas. Y, en segundo lugar, también usted lo conoce perfectamente, ha habido también una petición, una demanda lógica por parte de los ayuntamientos de tener una mayor utilización del mal llamado superávit que permitiera desarrollar servicios públicos que se dirigen a los ciudadanos. Todas estas materias, señorías, este Gobierno está comprometido en revisarlas, eso sí, respetando las reglas de estabilidad, pero, por otra parte, dando consistencia y rigor a las metodologías y creando el grupo de trabajo que comprometió el presidente Rajoy y que nunca llevó a cabo para que pudiéramos, entre todos, definir la mejor manera de calcular las reglas de gasto sin que afecte a las cuentas actuales y a los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Sí. En primer lugar, señora ministra, el problema es que las palabras a veces ocultan, o mayormente ocultan, realidades que son bastante importantes. El hecho de hablar de estabilidad presupuestaria implica hablar de muchas más cosas. A veces la estabilidad presupuestaria se utiliza para hablar de la desestabilidad de las familias trabajadoras. Y es que la regla de gasto es un invento, realmente, sin ningún tipo de fundamento, que trata de vincular el gasto público a una variación hipotética en el futuro, en vez de hacerlo con realidades y objetivos políticos, como por ejemplo crear empleo, acabar con la precariedad, etcétera, etcétera. El verdadero objetivo de la regla de gasto y de la mal llamada política de estabilidad presupuestaria es acabar con el Estado social, desmantelar los servicios públicos. Pero esto no es algo que diga yo. Es que el programa de estabilidad del anterior Gobierno, con Montoro, que entonces estaba a la cabeza de su ministerio, el programa de estabilidad plantea que para el año 2020 el gasto público tiene que reducirse al 39%. Para hacernos una idea, en el 2016 estaba en el 42%. ¿Cómo es posible entonces compatibilizar ese hecho y ese objetivo con el mantenimiento de los servicios públicos? Yo lo digo, es imposible. Es imposible. Y, por lo tanto, la regla de gasto es que tiene un objetivo político muy claro. Y, por supuesto, es una palanca para que los ayuntamientos no puedan hacer políticas en beneficio de las familias trabajadoras y las clases populares de sus propios municipios. Es obvio cuando tenemos a los ayuntamientos con unas tesorerías de más de 20.000 millones de euros que no pueden utilizar, por ejemplo, para satisfacer las demandas de empleo de los propios municipios. Creo que eso es algo que hay que corregir de forma clarísima. Además, la regla de gasto es injusta. Usted sabe muy bien que se ha conseguido cumplir los objetivos de déficit del año pasado gracias al superávit de las corporaciones locales y no precisamente de la Administración central. Es injusta y requiere toda la Administración territorial cambiar la fórmula de financiación. Esto va vinculado también a la autonómica. Creo que las palabras de Pedro Sánchez de ayer son un mazazo, incluso yo creo que a su propia posición, porque usted misma firmó con Izquierda Unida, con nosotros, con Podemos y con otras fuerzas en el Parlamento andaluz el compromiso de llegar a un acuerdo conjunto de financiación autonómica nuevo. Y usted, bueno, el señor Pedro Sánchez, el nuevo presidente, parece que ha tirado por la borda esta posibilidad. Creo que hace falta mucha más voluntad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo creo, señor Garzón, que efectivamente de las diferencias justamente más importantes en materia presupuestaria que puede diferenciar a su formación política y a este Gobierno o a la formación que lo sustenta es justamente el compromiso con las reglas de estabilidad. Yo creo que a partir de ahí tenemos la obligación de entendernos, tenemos margen
para poder encontrar esos entornos en donde podamos devolver esos derechos sociales, y lo que sí es obvio es que la regla de gasto está llamada a modificarse, a hacer un cálculo más colectivo entre todos los que participamos de ella. Muchas gracias.